Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos una cita con la doctora doña Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida y felicidades. Felicidades, muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la epilepsia y para ello pues la doctora nos va a explicar un poquito lo que es la epilepsia, que no es sinónimo de tener retraso mental, mucho menos. Cuando Bien, quiera, doctora. Por supuesto que no es sinónimo, aunque en algunos casos efectivamente está involucrado en la aparición posterior de retraso psicomotor. Pero bueno, a mí este tema me ha llamado especialmente la atención porque aunque la gente crea que la epilepsia se ha quedado atrás en cuanto al número de casos, no es exactamente así. Hay actualmente un gran número de casos que están apareciendo y que están apareciendo en adultos de personas que en su infancia, pues digamos que habían tenido esa patología. Entonces empezamos con la definición de lo que es la epilepsia. Es una afección crónica de origen diverso caracterizada por la repetición de las crisis convulsivas debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales, que es lo que se conoce como crisis epiléptica, asociadas a síntomas clínicos o preclínicos. El síndrome epiléptico es un conjunto de síntomas y signos que habitualmente se presentan juntos, sugieren una patología común y tienen similares hallazgos en cuanto a su presentación clínica, electroencefalograma, neuroimagen, pronóstico y respuesta al tratamiento. Eso sí es verdad que siempre que hay una crisis epiléptica pues hay que hacer un electroencefalograma. Es una prueba quizá difícil de entender para nosotros y que solo son los neurólogos los encargados tanto de pedirla como de interpretarla. Y también es verdad que a veces la lista de espera lleva al retraso en el diagnóstico, por tanto a veces se pone incluso el tratamiento antes de que se le haga el electroencefalograma. Dentro de las crisis epilépticas o del síndrome epiléptico tenemos los idiopáticos de origen desconocido, los sintomáticos que pueden ser secundarios a lesiones intracraneales como pueden ser tumores, malformaciones arterinosas, y los criptogénicos que se presupone un origen focal que no se ha podido demostrar. Digamos que tiene una causa, pero no sabemos exactamente cuál es la causa, se presupone que es esa. Digamos que por eso se le da ese nombre. El estado epiléptico es una actividad epiléptica repetitiva, sin recuperación del nivel de conciencia entre crisis o persistente, con al menos 30 minutos de duración. Está en un estado de crisis epiléptica durante 30 minutos. Y ahora, recientemente, se han incluido aquellos de más de 5 minutos de duración. Hay que reconocer que una crisis epiléptica es una auténtica urgencia y que muchas veces parece que están durando más y solo el hecho de que se mantenga 1 o 2 minutos lleva a un estado de alerta grave. Dentro de la clasificación de las crisis tenemos las crisis parciales. Tanto la clínica como el electro reflejan el inicio de actividad neuronal normal en una región concreta de la corteza cerebral, por eso son parciales, solo en una zona del cerebro se originan, y pueden ser simples, conservan el estado de conciencia, según el área afectada pueden ser motora, sensitiva, autonómica, con síntomas psíquicos también, y las crisis parciales complejas que tienen alteración del nivel de conciencia. Las más frecuentes son las que se originan en el lóbulo temporal, el 60%. Seguidas de las del frontal, conllevan alteraciones del comportamiento en forma de automatismo. No suelen recordar el episodio, después de pasar la crisis no lo suelen recordar, y las crisis temporales suelen seguirse de un periodo de confusión. Es muy importante eso porque muchas veces cuando nos traen a un paciente a urgencia, dice es que convulsionó y el paciente no se acuerda absolutamente de nada, entonces nos tiene que orientar hacia un tipo de crisis determinada, ¿no? Y sobre todo preguntarle por los antecedentes, si lo ha padecido en la infancia, o si ha habido factores desencadenantes, o si padece de alguna patología. Después, dentro de las crisis parciales tenemos la congeneralización secundaria y pasamos a otro tipo de crisis, que son las crisis generalizadas. Son aquellas en las que el origen tiene lugar en ambos hemisferios cerebrales. La alteración en el electroencefalograma son difusas y simétricas, y dentro de ellas tenemos las ausencias. Las ausencias que parece que la palabra dice como que se quedó de repente, que no piensan nada, ¿no? Pero son episodios breves de pérdida de conciencia sin grandes alteraciones del tono corporal. Pueden ser típicas, inicio y fin brusco, sin confusión por
comicial, y las atípicas que tienen menor pérdida de contacto con el exterior, con inicio y fin gradual, y tienen mayor cambio en el control postural. Y cuando le da ese ataque, después ¿sabe qué le dio ese ataque o realmente pierde un poco? Bueno, en el caso de las ausencias sí, porque Sí. en el caso de las ausencias, por ejemplo, yo tengo pacientes que me han venido a consulta y me han dicho, bueno, es que de repente me quedo como que no sé y después no me acuerdo de lo que me pasó en ese periodo de tiempo. Entonces es así, porque no tienen pérdida de conciencia, sino que tienen como un paréntesis en lo que ha sucedido en ese tiempo, ¿no? Por tanto, las crisis epilépticas son realmente una situación grave, porque si pasa algo en ese tiempo y no sabe lo que hizo realmente, es una situación comprometida, como menos. ¿No? Las crisis, tenemos las ausencias como primer tipo, las crisis mioclónicas, que son sacudidas musculares bruscas y breves, las crisis clónicas, movimientos rítmicos repetitivos de las 4 extremidades, las crisis tónicas, que son la contracción sostenida de corta duración de las 4 extremidades, las crisis tónico-clónicas, que estas sí tienen pérdida inicial del nivel de conciencia. A continuación, una fase tónica de segundos de duración acompañada de síntomas vegetativos y finalmente movimientos clónicos en las 4 extremidades. O sea, empieza con movimientos tónicos y luego clónicos, pasando por eso, por una fase de síntomas vegetativos. Suelen presentar un periodo confusional tras la crisis. Estas son las que, digamos, no se acuerdan. No se acuerdan. O vienen como, cuando te llegan a urgencia, vienen que no saben exactamente qué le pasó. Efectivamente, los pacientes no recuerdan el episodio y puede evidenciarse una mordedura lingual en las tónico-clónicas, porque es muy importante conservar la vía aérea permeable. Por eso cualquier cosa que se le pueda colocar, nunca meter la mano ni meter nada, porque puede, al contraer, pues efectivamente la mordida puede ser muy fuerte. Y luego tenemos otro tipo de crisis dentro de la generalizada, que sería la crisis atónica, que es una pérdida brusca del tono muscular con caída al suelo y disminución del nivel de conciencia de corta duración. La epidemiología, que era lo que yo comentaba antes, constituye la segunda patología neurológica más frecuente después de la cefalea. O sea que tenemos digamos que dentro de la casuística está en el segundo puesto, digamos. La prevalencia es de 0,51% y una incidencia de 30 a 50 por cada 100.000 habitantes. Predomina en varones y en 2 picos de edad, en la primera infancia y después de los 60 años. El estatus epiléptico tiene una incidencia de 17,1 por cada 100.000 casos año en adultos, más frecuente por supuesto en varones, 26,1 a 13,7, y en mayores de 60 años el estatus epiléptico. O sea que era esa situación donde no se recuperaba entre una crisis y otra, y que muchas veces que se ha puesto como norma que sean 30 minutos, pero que ahora también a las que duran más de 5 minutos, pues se les está tratando como un estatus epiléptico, puesto que es una emergencia total. La mortalidad del estatus epiléptico es de un 93%. Es una mortalidad muy alta, muy alta. Y solo en el 50% de todos los casos de estatus epiléptico hay un diagnóstico previo. Por tanto, digamos que hay que tenerlo muy presente en el momento que nos llega una persona que convulsiones no se recupera, ¿no? Que es este caso. La etiología, pues como antes hablaba, las causas de la epilepsia en la primera infancia, la lactancia menor de 2 años, pues puede ser una hipoxia perinatal, un traumatismo perinatal, un trastorno metabólico, una infección del sistema nervioso central, malformaciones congénitas, alteraciones genéticas, idiopáticas. Entonces es muy importante hacer una anamnesis efectivamente de lo que le ha pasado al niño, de cómo fue el parto, porque muchas veces, y actualmente cada vez hay más anoxias intraparto que pueden llevar con posterioridad a crisis convulsivas. En la infancia de 2 a 10 años tenemos como causa más frecuente las crisis febriles, los traumatismos, las infecciones del sistema nervioso central, las malformaciones congénitas, las alteraciones genéticas y de causa idiopática. Muchas veces no tienen una causa bien clara, ¿no? En cuanto a la adolescencia, de 10 a 18 años, tenemos como primera causa los traumatismos, los tumores y los tóxicos. Y dentro de los tóxicos, pues efectivamente están que ya aquí comienza el consumo de diversas sustancias no identificadas muchas veces ni por ellos ni por nosotros, porque ellos mismos no saben lo que están consumiendo y le pueden llevar
efectivamente a tener una crisis convulsiva. Incluyo también aquí el alcohol, puesto que el alcohol es una de las causas de crisis, aunque se da más en personas con mayor exposición, con mayor tiempo de exposición al alcohol. En los adultos jóvenes tenemos de 18 a 55, o sea que adultos jóvenes de 18 a 55 quiere decir que todavía todos somos jóvenes. Sí. Tenemos como causa los traumatismos, los tumores, los tóxicos y el síndrome de abstinencia, tanto como alcohol como a drogas, y las criptogénicas. Y en los mayores de 55, pues está claro que una de las causas más frecuentes son las malformaciones, la enfermedad cerebrovascular, los tumores, el síndrome de abstinencia alcohólica, que era donde decía yo que aparecía. Cualquier persona que lleva bebiendo muchos años de repente corta el consumo de alcohol, por eso no se debe dejar de forma repentina y sin un tratamiento, efectivamente sin un tratamiento que acompañe, puesto que puede convulsionar. Y de hecho yo he tenido convulsiones en personas simplemente porque, no por lo que sea, o por falta de disposición económica, no han podido comprar alcohol y hace una crisis convulsiva. O sea que no se sabe qué es mejor si una que la otra, puesto que la mortalidad es alta. Claro. Trastornos metabólicos, enfermedades neurodegenerativas y la criptogénica. Dentro de las circunstancias relacionadas con la aparición de la crisis tenemos las emociones fuertes, el ejercicio intenso, estímulos luminosos acústicos, la fiebre, la menstruación, alteraciones del ritmo del sueño, el estrés físico-psíquico, el alcohol y los fármacos. La causa más frecuente del estatus epiléptico es el origen vascular, el más frecuente. El incumplimiento del tratamiento muchas veces hace que este incumplimiento, porque ya yo creo que eso ocurre en todas las patologías, cuando ya nos sentimos bien, pues decimos, bueno, pues ya para qué me voy a tomar la medicación, ya puedo estar, no tengo que estar pendiente de tomarme una pastilla o 2 o 3 o lo que sea. ¿no? Hay que terminarla. Hay que terminarla y entonces abandona, y es cuando aparecen, esas crisis que además son, difíciles de controlar, que es lo que lleva al estatus epiléptico. La hipoxia, las alteraciones metabólicas, la intoxicación etílica, todo esto puede llevar al estatus epiléptico, el traumatismo craneal y las infecciones como la meningitis y la encefalitis. Los síndromes epilépticos, ahora uno por uno, tenemos la epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales, es la epilepsia rolándica. Más frecuente en varones de 3 a 13 años, es la causa más frecuente en la infancia. Crisis poco frecuentes sin deterioro neurológico asociado. Aparecen durante el sueño, pruebas complementarias normales, salvo el electroencefalograma, que sí que está alterado, remite con la pubertad y no necesita tratamiento. Digamos que aparezcan a una edad muy temprana y que aparece aparatosa, pero luego remiten espontáneamente y sin necesidad de un tratamiento. Epilepsia del lóbulo temporal. En esta hay antecedentes personales de crisis febriles atípicas en la primera infancia. Las crisis febriles típicas no producen después con posterioridad ninguna patología, de este tipo, pero las que son atípicas sí. Depende también del número de años asintomáticos. Aparecen de forma parcial y ocasionalmente puede ser generalizada. Presenta una sensación premonitoria, el aura típica de que parece que le va a venir la crisis, frecuente en los automatismos, y es necesario realizar una resonancia magnética, que esta sería, porque si no parece, la epilepsia del lóbulo temporal. En esta resonancia magnética nos encontramos con atrofia y esclerosis del hipocampo. Por supuesto, necesita tratamiento y con varios fármacos para su control. Yo no quise entrar en el tratamiento, sino que las que llevan tratamiento y las que no llevan, porque el tratamiento es muy complicado y muy difícil de entender. Entonces yo creo que como eso es algo que depende ya del neurólogo y demás, pues dejarlo simplemente para que se encargue de este tema. Les recordamos a nuestros televidentes, radiantes, internautas de Canal 13 Digital que nos encontramos con la doctora del Centro de Salud de Arguineguín, doña Catalina Cárdenas, y estamos hablando de la epilepsia, distintos tipos de epilepsia y cómo afecta a la población y sobre todo los síntomas y sobre todo que los fármacos también son importantes en esta enfermedad, y sobre todo que ha habido también personajes importantes como Alejandro Magno, Lenin o Napoleón que eran epilépticos. O sea, la epilepsia no es algo que haya que esconder, aunque hay muchas personas que son epilépticas
y por a lo mejor lo consideran como un tabú o una vergüenza, no lo manifiestan ni a sus amistades más cercanas. Y también decir que efectivamente muchas veces las personas no lo dicen, lo quieren ocultar porque es incompatible con determinados trabajos. Por ejemplo, una persona epiléptica no puede ser conductor de un transporte público, por ejemplo. Es lógico, ¿no? Pone en riesgo la vida de muchas personas y entonces eso lleva como todas las enfermedades, siempre tienen una parte, como decías tú, de tabú por eso, porque le suponen, digamos, que les limita un poco su vida, tanto laboral como social, y eso hace que muchas veces lo oculte, cosa absurda, porque si no puedes trabajar en una cosa, trabajas en otra, claro. y adaptas un poco tu vida laboral a la patología que tienes. Otro tipo de epilepsia es la epilepsia con ausencias, aparece en la edad escolar sobre los 6 años, tiene una predisposición genética, la frecuencia es elevada, las crisis de ausencia. En la adolescencia pueden aparecer convulsiones, el electroencefalograma es típico con alteraciones y necesita tratamiento, o sea, la epilepsia con ausencia. Epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Young, la edad de aparición es en la adolescencia también, predisposición genética, es la epilepsia mioclónica más frecuente. Las crisis son mioclonías breves en salva, no se afecta al nivel de conciencia, es más frecuente al despertar y aparecen en los miembros superiores. Se asocia a otro tipo de crisis como las tónico-clónicas o las ausencias. Por falta de sueño y por digamos, deprivación alcohólica se pueden originar también. Tanto el electroencefalograma como el tratamiento son típicos, quiero decir que el electroencefalograma típico y necesita tratamiento. Ahora tenemos un síndrome que yo ese lo conozco directamente porque tengo pacientes con él, que es el síndrome de West. El síndrome de West sí que, lo que decía antes, que puede originar un gran retraso psicomotor. Suele aparecer en el primer año de vida. El origen es criptogenérico o sintomático. Las características que presenta son espasmos infantiles en flexión y menos frecuentes en extensión, al principio aislado, y después pueden aparecer en salvas de escasos segundos de duración. Se produce una detención del desarrollo psicomotor y en el electroencefalograma hay, las exiarritmias, características típicas de este síndrome. El pronóstico es grave, produce retraso mental y epilepsia grave, o sea que es uno de los síndromes más graves que hay dentro de los tipos de epilepsia, ¿no? El síndrome de West. El síndrome de Lennox-Gastaut aparece en los primeros años, entre los 2 a 4 años de edad. Son crisis de varios tipos, pueden aparecer ausencias típicas, tónicas, atónicas, son más frecuentes y con mala respuesta al tratamiento, producen alteraciones también del desarrollo psicomotriz con retraso mental, pero no es tanto como el anterior, ¿no? Digamos que dentro del tipo de retraso psicomotor el más grave es el síndrome de West. El electroencefalograma también es típico y pasamos a las famosas crisis febriles que todos nos asustamos, pero que al final son autolimitadas en teoría si no hay otra causa debajo. ¿Usted cree que el enfermo de epilepsia conoce su enfermedad o realmente tiene un desconocimiento del porqué de esa enfermedad? Yo creo que en general lo desconoce, ¿no? Sí. Y muchas veces pues pasa, incluso yo he tenido pacientes que debutan en la edad adulta, pero que en la infancia fueron epilépticos o tuvieron una o varias crisis y ni siquiera se acuerdan, o los padres no se lo han dicho. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente lo desconoce y a lo mejor los padres no se lo han dicho porque simplemente lo que no quieren es que estén marcados por esa situación. Sí, tiene como un estigma, ¿no? Tiene un estigma, efectivamente, y yo creo que eso es lo que hace que después, cuando le aparece a la edad adulta, dicen, yo nunca lo he tenido. Digo, claro, porque yo estuve leyendo sobre el tema de epilepsia desde el punto de vista histórico, cómo la iglesia los consideraba como si fueran endemoniados o estaban poseídos, ¿no? Y realmente, claro, por el tipo de crisis, ¿no? De crisis, ¿no? Yo de todas formas considero la crisis epiléptica una situación, digamos, de urgente grave, de emergencia grave, ¿no? Lo que pasa que eso que no está tan extendido a la sociedad, todo el mundo dice, pues padezco de atención, padezco no sé qué, pero no dice, soy epiléptico. Porque desde el momento que tú dices, soy epiléptico, ya se asusta. Si es genera rechazo, ¿no? Sí, si es un niño se asusta al profesor. Si es un adulto, no le dan trabajo. Entonces, pues yo creo que es por eso, ¿no? Es por eso la situación de las crisis de la epilepsia en general, ¿no?
y que además hay epilepsia que bien controlada con tratamiento. El problema es el abandono del tratamiento, sí. o el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, lo que produce muchas veces que esa crisis no desaparezca, pero con un buen tratamiento puesto y controlado por el neurólogo desaparece. O sea que digamos que el pronóstico es bueno en determinados casos y controlado. Así que tampoco no vamos a alarmar a nadie. Alarmar. De todos modos, el tema de la epilepsia para aquellas personas también pueden informarse a través de Google, pero cuidadito también con lo que leemos en el doctor Google, porque siempre tenemos al médico o a la doctora, que es la que realmente nos va a decir si esa información es cierta o no es cierta, porque lo peor es realmente creerte todo lo que viene en internet. Claro, porque si te lo crees al pie de la letra, yo estoy mirando una parte de Google, efectivamente, pero luego lo dejé, me lo preparé por unos apuntes que yo tenía, porque al final, claro, Google engloba toda la parte, digamos, la parte de opinión también de los usuarios. Entonces yo creo que, bueno, se tiene que informar muy bien, acudir a su médico y de su médico una desviación al neurólogo para que le haga un estudio. Si en el caso de que hayan padecido, pues epilepsia en la infancia y demás, y que quiera saber si algo que le ha pasado tiene que ver con esas crisis que tenía en la infancia. Tenemos entonces las crisis febriles, que son las crisis epilépticas más frecuentes, aunque no se consideran epilepsia. O sea, digamos que son crisis epilépticas porque en realidad el comportamiento es de una crisis convulsiva, pero no se considera epilepsia porque no es epilepsia en realidad. Digo, son autolimitadas en el tiempo y en la edad. Son las crisis más frecuentes en la infancia, efectivamente se definen como crisis, pueden ser clónicas, tónicas, atónicas, que se asocian a un proceso febril sin evidencia de infección del sistema nervioso central o de otra patología neurológica y sistémica en niños mayores de un mes, porque en niños menores de un mes sí es que hay que evaluar el por qué convulsiona. O sea, siempre tiene que pasar de un mes. En los casos de los menores de esta edad, pues siempre tienen que ser derivados al materno infantil para su estudio, aunque yo, desde mi punto de vista, creo que toda crisis febril convulsiva debe ser estudiada por el materno infantil, quiero decir, independientemente de que pueda ser autolimitada, porque ¿cómo sabes tú que es autolimitada y que es febril? Tiene que hacer el diagnóstico diferencial y para eso no lo podemos hacer desde la atención primaria. Pueden preceder al pico febril, muchas veces convulsionan antes de que aparezca la fiebre. Y entonces, claro, es por lo que muchas veces los padres dicen, bueno, pero no, la fiebre estaba normal, o sea, la temperatura estaba normal, no tenía fiebre, pero es por eso, porque es como un preludio de lo que luego va a suceder y luego se dispara un pico de fiebre. Importante en estos casos siempre la tranquilidad, por supuesto. Si es la primera, pues simplemente lo que hay es que baja la fiebre. O sea, tener a mano cualquier antitérmico y ponerlo y llevarlo al centro de salud, que es donde luego se le va a tratar. Tienen una predisposición genética, aparece al final de la lactancia, al principio de la infancia, y existe eso, la predisposición, como decía antes, y es más frecuente en varones. Menos mal. De nuevo, yo decía, siempre parece que todas las patologías decimos, es más frecuente en mujeres, es más frecuente en mujeres, sí. Y repetimos una y otra vez. Bueno, pues en este caso, pues las crisis febriles son más frecuentes en los chicos. La mortalidad es baja, es lo que decía que es de poca mortalidad. Yo diría que ninguna, o sea que muchas veces es más el caso y la situación y lo que se asusta la familia y nosotros mismos, los de los servicios de urgencia, porque, hombre, te traen a una persona, a un niño que está convulsionando, ha convulsionado, y tú nunca sabes ni qué ha pasado ni por qué convulsionó. Entonces yo creo que es algo que de entrada pues hay que estudiarlo. Generalmente no quedan secuelas después de las crisis, en cambio de las otras que yo decía antes sí que pueden quedar secuelas, ¿no? Por eso muchas veces quizás los padres se lo oculten, porque lo que queda es un ligero, yo diría, no es que un ligero retraso psicomotor, ligero, muy ligerito, o sea que prácticamente no se nota, pero sí que le dificulta en los estudios, por ejemplo, ¿sabes? Tiene dificultades en los estudios de mayores, pero por lo general después en la vida cotidiana se desenvuelven estupendamente las crisis normales, no las que yo me refería como el síndrome de West, ese no. No quedan secuelas motoras ni déficit cognitivo tras las crisis febriles, incluso tras episodios de estado epiléptico por este motivo. Los tipos de crisis pueden ser típicas o atípicas. Las crisis epilépticas más fiebre,
cuando va una crisis epiléptica acompañada de fiebre, hay que pensar siempre en una meningitis o en una encefalitis. Y hay que realizar en estos casos, con temperatura alta y con pues, una punción lumbar, si existe una sospecha de infección del sistema nervioso central. Y también se indica en menores de 1 año, lo que yo decía, las crisis epilépticas en menores de 1 año y que digamos con fiebre alta o no, pues siempre hay que realizar el estudio que es a través de la punción lumbar. Si las crisis son parcialmente complejas o si han recibido antibiótico-terapia previamente a la aparición de la crisis, hay que hacer también la punción lumbar porque puede ser efectivamente una meningitis que tú la has abortado a través de, digamos, de ese tratamiento que le has puesto y que no se nota, ¿no? Dentro de las pruebas de la neuroimagen no son necesarias, salvo sospecha, por la historia y la exploración física de la presencia de un proceso focal infeccioso del sistema nervioso central. En este caso, urgente sería, ¿no? La prueba de la resonancia magnética nuclear pues no siempre es necesaria, pero en caso de que se sospeche pues otro proceso, algún proceso expansivo intercerebral, pues sí. En el caso de las crisis febriles, pues hay que dar los antitérmicos y la benzodiazepina, el estesolid rectal, famoso estesolid. Si la crisis febril es grave y se sospecha epilepsia subyacente, hay que poner ya directamente antiepiléptico. Abordaje desde atención primaria del paciente con epilepsia. ¿Qué hacer nosotros desde atención primaria? Pues lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico a través de la clínica. Hay que hacer una buena anamnesis detallada, tanto de antecedentes familiares, ya que muchos tienen que ver con genético. Exacto, con los procesos genéticos anteriores, antecedentes personales y ver cómo son las crisis. Es muy importante las características de esas crisis. Hay que hacer una exploración física, hay que mirar la tensión, el pulso y la temperatura y por supuesto la glucemia. Muchas veces hay niños que convulsionan con una bajada de azúcar. O sea que hay que tener en cuenta también a lo mejor una subida de fiebre unida a que no ha comido porque está mal, ¿no? Y entonces eso hace que convulsione también. Y es muy fácil porque simplemente hay que poner un suero glucosado y ya está. Bueno, y aparte de bajar la temperatura. Y una exploración neurológica que por supuesto incluye un fondo de ojo, pero el fondo de ojo ya es hospitalario, no se puede hacer en atención primaria. Las pruebas complementarias efectivamente que se realiza es la glucemia capilar, lo que decía, el electrocardiograma, el electroencefalograma y una resonancia magnética nuclear que sería hospitalaria también. Dentro de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer en el caso de una epilepsia, pues sería con un síncope, con una CV, con una migraña acompañada y con una hipoglucemia. Tenemos el caso, por curiosidad también lo puse, lo de epilepsia en mujer. Muchas veces nos piden consejos si una mujer epiléptica puede quedarse embarazada y cuáles son los riesgos para el feto y si puede dar la lactancia y demás. Efectivamente, el embarazo se lleva a cabo de manera normal, tiene que tomar los medicamentos y se considera un embarazo de alto riesgo. El tratamiento se puede retirar si lleva 2 años sin crisis, pero solo en el caso de que lleve 2 años. La lactancia se deja a criterio materno, o sea que no hay nada escrito con respecto a eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que en las personas epilépticas la menstruación puede, desencadenar el 50% de las crisis epilépticas. O sea que, que es una situación, sí, grave. Complicada, ¿no? Con la entonces. Y en cuanto a la toma de anticonceptivos orales, porque puede interferir, con la vía de expulsión de la medicación. Entonces, pues sí, también hay que tenerlo en cuenta. Otro tema también importante es la epilepsia en niños, ¿no? En edad escolar. Porque cómo se enfrenta ese docente a ese episodio de epilepsia en ese niño, supongo que será informado por los padres, ¿no? Efectivamente, siempre cuando un niño entra al colegio, pues hay una hojita que hay que rellenar si padece de algo, si tiene alergia, y ahí hay que poner, yo les recomiendo a todos los padres, y aparte de eso, no solo eso, sino que tienen que llevar también un papel de su pediatra, ¿no? Pero el papel de su pediatra muchas veces es por si tiene las vacunas y demás, pero no en cuanto a
a las enfermedades que padece, porque si no se lo comenta a los docentes, efectivamente se va a llevar una sorpresa y un susto, digamos, por otro lado. Por eso para mí es muy importante efectivamente que eso se le comunique al profesorado, y precisamente este tema me interesó a mí porque son los profesores los que comentan que cada vez se encuentran con más crisis epilépticas en las aulas, y que eso le genera pues una mayor situación. Y ellos deben de estar informados qué deben hacer ante este tema, porque sobre todo aportar información correcta a los docentes y vigilar un poco más a ese niño. Tampoco es estar encima de él, supongo yo, o de ella. Yo creo que efectivamente los docentes, la información que tienen es a través de los padres, pero no nuestra, porque nosotros nunca mantenemos una información directa con el profesorado, así como antes se daban charlas en los colegios por los médicos de atención primaria con respecto a lo que podía pasar, a enfermedades más frecuentes y demás. Pues últimamente pues no se está haciendo esa formación, sino que la está llevando a cabo el Ministerio de Educación, pues entre otras cosas porque nosotros estamos en una situación de un poquito de sobrecarga laboral también, y eso hace que de alguna manera no note ese tiempo para cuidar al profesor y al niño, porque es muy importante. Date cuenta que parte del tiempo, la mayor parte del tiempo, digamos que el niño lo pasa con el profesor más que con nosotros, que con los padres, porque si un niño entra al colegio, como en el caso mío, por ejemplo, están de 8 a 4, de 8 a 5 y media, el resto ya de 5 y media a 9 que se acuestan, 9 y media, es lo que están, digamos, durante la jornada normal, de lunes a viernes con el profesor y con nosotros. O sea que por eso yo creo que los profesores son los que tienen que estar muy informados de todo aquello que le pasa al niño. Usted sabe que hay niños que a lo mejor hacen burlas sobre ese niño o niña que tiene epilepsia, genera rechazo, genera aislamiento, también genera a lo mejor que no puede realizar todas las actividades extraescolares que se realizan también fuera del centro educativo. Entonces realmente, y después yo supongo que en casa también tendrá que estar pues los muebles, el baño, una serie de utensilios, la casa debe estar protegida. Sobre todo los bordes para que no se den golpes. Para que no se den golpes. Sí, y teniendo en cuenta que cuando aparece eso, cuando aparece una crisis, pues lo más importante es tener una medicación que hay a mano y, digamos, mantener la vía aérea muy protegida, y por lo demás eso, evitarse de golpe. Por lo demás, pues ya nada, y avisar al 112 y para que lo trasladen al centro de salud. Sí, es verdad que en los colegios, y eso lo estaba yo comentando esta mañana precisamente con mi hijo, ¿no? Los niños son muy crueles unos con otros, y él me comentaba que son más crueles los varones que las hembras. Sí, ¿verdad? Sí, pero los varones hacia los varones se les margina mucho, y como dice él, es que en mi colegio, por ejemplo, hay espejos, en el de las niñas y en el de los niños no. Como los niños desde tan pequeños se dan cuenta de que se les está marginando en algo tan importante como es la visión de su imagen, ¿no? Y entonces yo creo que sí, que efectivamente lo que tú dices, que no hay piedad por los niños, ¿no? Y que muchas veces el reírse, se ríen porque un niño es alto, porque es bajo, porque tiene granos, o por todo, prácticamente. Si encima un día convulsiona la clase, pues ya le van a llamar un poco menos que, en fin, de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, eso es así, y hay que vivir con eso y saber superar las cositas de los colegios y de la infancia. Yo creo que en la medida que los niños se van acostumbrando también a que, digamos, se burlen un poco de ellos, se les va endureciendo su personalidad. Yo siempre se lo digo a los niños, digo, ¿qué más te da que se rían de ti? Digo, si tú tienes que tener una propia imagen de ti mismo y ser fuerte, ¿no? Si se van a reír de todas formas, ¿no? El que siempre hay en cualquier clase, en cualquier, yo creo que área de la sociedad, hay un grupo de gente, un grupo de personas que van a estar pendientes de que tú tengas un fallo, de que tú tengas un problema, para que, digamos, de alguna manera, reírse. Sí, es que se fija, estamos continuamente examinados, ¿no? Exacto, efectivamente. Cuando eres joven en el colegio, en el instituto, en la universidad, en tu trabajo, después todos los hándicaps también que hay a nivel de, bueno, y ahora con las redes sociales ni le cuento. Efectivamente. Porque como ya los niños adolescentes de 12 años ya le dan un móvil con un montón de aplicaciones, y todo el mundo con ese tipo de tabletas, continuamente, ¿no? historia, y entonces claro, graban
la fotografía, la cuelga y todo. Y después también induce también a lo mejor a que esa persona se suicide, como ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sí, que estamos continuamente observados y controlados. Y yo eso me doy cuenta porque yo muchas veces estoy pasando consultas de manera normal, ¿no? Y como claro, tengo que mirar el ordenador, los papeles, tal, y me doy cuenta que continuamente me están mirando a mi cara. Y yo digo, pero bueno, pero si yo la cara que tengo es la de siempre, no la puedo cambiar, ¿no? Pero a lo mejor mira un poco el desenvolvimiento tuyo en cómo estás en consulta, cómo estás. Y eso es lo que le pasa muchas veces también a los niños, que están continuamente siendo observados por otros que son hombres que se creen o más espabiladillos o más desenvueltos, o que sus padres le han dado más libertad, digamos, para que actúen de esa manera. Y eso es, bueno, lleva a los niños pues a que algunos se retraigan un poquito u otros pues o se vuelven rebeldes o se quieran ir del colegio. O se quieren del colegio. También eso, destacar que ese niño o esa niña, considerarla como, que sus padres la consideren como alguien especial, diferente, o sea, no raro, no marginado, no me da vergüenza que sepan que mi hijo o mi hija tenga epilepsia, ¿no? Yo creo que, vamos, que no, una situación normal y con sus precauciones y que se tome la medicación indicada, nada más. Simplemente que eso no tiene mayor importancia, creo yo. Igual que todas las enfermedades, lo que eso sí que puede llevar a que en un momento determinado pues tenga un episodio en el colegio y que los niños pues lo miren ya como si fuera el mono de feria, pues entonces sí. Pero bueno, eso son cosas que tienen que pasar. ¿Y cree que se ha mejorado en el tema de la epilepsia desde hace años o cuando usted estudia ahora? ¿Ha mejorado el tema de la investigación, la medicación, el diagnóstico? Sí, la medicación ha mejorado bastante y de hecho y también la investigación. Y yo creo que efectivamente actualmente, y yo creo que por eso yo no lo tenía tampoco como algo tan como lo tenía antes, no algo tan en mente. Pero sí que fue a través de una profesora de educación que me dijo, no, pero si es que yo estoy viendo crisis epilépticas en el instituto donde trabaja. Y por eso fue por lo que yo digo, bueno, a lo mejor yo no las veo tanto en el centro de salud, pero sí que se están viendo a lo mejor a otros niveles. Y es importante que la gente los conozca, que sepa un poco cómo hay que actuar y simplemente que existe, que ya está. Pero sí que han cambiado mucho. Es verdad que a mí me da muchísima pena de los que ya de tipo de síndrome de West y demás, porque se quedan con un retraso psicomotor muy importante y son personas totalmente dependientes, o sea que depende totalmente de sus padres, su madre y tienen que ir a un colegio especial. De todos modos, cuando le da un ataque epiléptico, lo que no hay que hacer es meter la mano, ¿no? Ni tampoco introducir medicación. Ni meter la mano ni nada, ni hacer un boca a boca, porque yo recuerdo una vez que una señora, bueno, su marido convulsionó, era una convulsión etílica, y le fue a hacer el boca a boca, le mordió el labio. Y esa mujer se quedó con el déficit ese hace mucho, ¿no? Además fue... Y yo digo, no hay que hacer, o sea, tocar lo menos posible y procurar cualquier cosa que se tenga a mano, si es una cuchara. Yo recuerdo, antes se ponía siempre una cuchara cuando convulsionaban porque no teníamos los mecanismos que tenemos hoy. Hoy a lo mejor en los botiquines de los institutos o de los centros sí tenemos los tubos de Guedel para poner y proteger la lengua. Pero si no, simplemente eso, poner algo que te proteja, intentar que no se vaya la lengua hacia atrás, porque si se va la lengua hacia atrás, digamos que se atraganta con su propia lengua. Y por lo demás, pues eso, si tiene una medicación indicada, que es el diazepam, que es el Estesolí, vía rectal, siempre vía rectal, pues ponérselo y ya avisar al 112. Y la prueba de electroencefalograma tiene que estar en el hospital, ¿no? Porque ustedes, ¿qué prueba le hacen cuando llega allí? No. ¿Ningún tipo? No, bueno, se hace la prueba, las constantes normales, pero el electroencefalograma efectivamente tiene que ser en un hospital o, digamos, porque sea un tratamiento, una persona que ya lleva un tratamiento crónico y ya, digamos, ha tenido una crisis, pues por casualidad.
pues entonces si la enviamos a su casa, después hay que darle una cita con el neurólogo para que le repita el electroencefalograma. Pero hay una lista de espera bastante grande, por tanto yo pienso que cualquier crisis epiléptica mejor derivarla al hospital y que allí decidan si se le hace un estudio más, digamos, con mayor prioridad que otras personas que no hayan convulsionado. Y para finalizar, doctora, recomendaciones: no abandonar la medicación. Por supuesto, yo pienso que lo más importante es el cuidado de la medicación, el abandono, digamos, del consumo de tóxicos y de alcohol, como siempre, y por lo demás nada más, ¿no? Si tenemos en cuenta, hombre, se dice también que hay que investigar el parto que tuvo la madre, ¿no? Porque como muchas veces la causa de la primera infancia de las crisis convulsivas son las anosias intraparto, investigar ese parto cómo fue, si hubo algún tipo de problema y demás, pero por lo demás lo más importante es eso, no abandonar la medicación, no ingerir alcohol y no ingerir tóxicos. No ingerir tóxicos, pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, y bienvenida de nuevo a este año 2013 inaugurado. Pues muchas gracias y felicidades a todos, claro. Muy bien, feliz gracias. año. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas, doña Catalina Cárdenas, haya sido de su agrado. Hemos hablado de la epilepsia, que no es sinónimo de tener retraso mental, y realmente es bastante importante, pues como comenté antes, que personajes importantes como Alejandro Magno, el político Lenin o Napoleón eran epilépticos, y además de muchísimos cantantes que conocemos a través de internet que también son epilépticos, y no pasa nada. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.